Hola hermanos y amigos, qué bueno encontrarnos nuevamente en este lugar y para compartir la palabra de Dios. Importante cuando usted sintoniza este canal y lo hace porque Dios quiere tocar su corazón, quiere enseñarle y lo más importante es que usted aprenda lo que Dios tiene para orientar su vida y para enseñarle, por supuesto. Hoy quiero conversar sobre los milagros, los milagros, los milagros. Y qué interesante cuando escuchamos a alguien decir, necesito un milagro, quiero un milagro. Y creo que es el deseo de cada uno. Nosotros, los seres humanos, necesitamos milagros. Necesitamos hechos sobrenaturales a los cuales no podemos alcanzar por sí mismos. Los milagros, pues, son hechos que vienen unos de parte de Dios y otros de parte del otro ser poderoso que es el malo. Tenemos siempre que verificar que el milagro pedido sea dado por Dios. Y eso tiene mucho que ver con nuestra intencionalidad, nuestro conocimiento de Dios y de la palabra de Dios. No voy a hablar de los milagros de aquel enemigo de Dios, sino que voy a hablar de los milagros de Dios dados a través de Cristo Jesús. Que los milagros son dados por Dios en este estudio y que estos son necesarios para obtener aquello que deseamos, que necesitamos. En este día quiero conversar pues sobre el que tiene fe para recibir milagros y el que tiene incredulidad. Recordemos que para obtener un milagro es necesario tener fe. Es el vehículo, es el que genera la petición, pero también la confianza y la esperanza en que Dios hará posible lo que estamos pidiendo. El título, pues, de este mensaje es Los milagros para los creyentes. Los milagros para los creyentes. Y definitivamente, quien no es creyente no recibe milagros. Veamos un texto que inquieta a los que no reciben milagro, aunque lo desean. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 58, hay una referencia muy negativa que expresa el Señor Jesús cuando la gente no cree en Él, no le busca y aunque desea los milagros, no los recibe porque tiene incredulidad. Dice así pues el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo, conociendo la mente y el corazón de las personas a las que Él trataba, a las que Él predicaba y enseñaba, no tenían el corazón, no tenían en la mente la acción todopoderosa para recibir los milagros. No podemos decir que estas personas no tenían necesidades de la acción de Jesús para resolver, para obtener, para recibir aquellos deseos, aquellas cosas a las cuales tenían necesidad. Pues a la verdad, todos
tenemos grandes necesidades, todos tenemos dificultades en obtener los resultados para esas necesidades. Y todos tenemos la imposibilidad de por sí solos adquirir lo que necesitamos. Por ejemplo, hay muchas enfermedades a las que ni siquiera la ciencia médica puede curar. Hay situaciones que se nos escapan de las manos, como las decisiones que tienen que hacer otros por nosotros. Hay trabajos que otros tienen que hacer por nosotros y no lo hacen y nos sentimos impotentes. Sentimos que no hay forma de lograr aquello que se nos sale de las manos, aquello que es la decisión de otros. Y en esas decisiones de otros está la decisión de Dios. Los milagros, pues, son para aquellos que necesitan una acción divina y tienen la fe en Dios y la forma de pedirle para obtener lo necesario. El Señor Jesucristo, pues, está aquí en Nazaret. Este es el contexto. La ciudad donde el Señor Jesús creció. Mucha gente conocía al Señor Jesús. Y esas personas estaban allí escuchando su palabra. Pero no pudo hacer milagros allí porque la gente no le creía al Señor Jesús. No se habían dado cuenta que aquel que había crecido entre ellos era el Hijo de Dios, era el Todopoderoso, aquel mediador por el cual todas las cosas son posibles. No recibieron los milagros porque no creyeron en Él. Pensaban que no tenía el poder, pensaban que no venía de parte de Dios. Muchas personas no buscan a Dios aunque tengan necesidades, aunque necesiten la acción divina, porque no creen en Él. Y otros, por supuesto, porque no creen en los milagros. Sí, determinantemente no creen que es posible que un ser divino, un ser poderoso, actúe a favor de ellos. Por eso la incredulidad se convierte en la barrera más grande para recibir la acción de Dios, aunque se necesite. Es interesante, pues, encontrar en la palabra de Dios esa actitud de la gente que no permite la manifestación de Dios en sus vidas y por eso siguen sufriendo, por eso no alcanzan lo necesario, lo deseado, porque no piden la intervención divina. Veamos otro aspecto que tiene que ver con el recibir milagros. Y para recibir milagros se debe tener fe. Hay un texto aquí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, versículo 22. Hay muchos textos que nos ayudan a comprender que la fe es el fundamento, es la base para recibir el milagro. Respondiendo Jesús le dijo, ten fe en Dios. Es como el requisito fundamental al cual el Señor Jesucristo apela y lo difunde, lo enseña para que las personas puedan recibir lo que Dios tiene para darles. Esta, pues, es la manera en que el Señor Jesús enseña acerca de aquellos que quieren recibir su acción poderosa.
El contexto de este versículo es cuando el Señor Jesús maldice la higuera y se seca. Los discípulos se asombraron por tan poderoso hecho y cómo Jesús tenía el poder sobre la naturaleza para decir que ese árbol que no brotaba frutos fuera secado y se cayó, por supuesto. Esta acción sorprende a los discípulos y les va a enseñar que si hay fe, se le puede decir al árbol que se seque, o puedo pensar que también el Señor Jesucristo hubiese dicho otra cosa respecto a esta situación del árbol. Agrega el versículo 23 que dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. La fe es el vehículo, es la razón por la cual se pueden recibir las manifestaciones de Dios. Y aquí el Señor Jesús, con este versículo número 23, agrega que nada es imposible para aquel que tiene fe en Dios. Óigase bien, nada es imposible para aquel que tiene fe en Dios y que creyendo puede recibir sus manifestaciones. Aquí está pues el secreto. Y la fe, recordemos, es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Dicho coloquialmente, por supuesto. Y es que la fe es creer que es posible recibir lo pedido. Es que la fe nos lleva a considerar que estamos apelando a un Dios que todo lo puede y todo lo da. Allí está también uno de los secretos de la fe. Aquel que tiene fe para mover montañas, para lograr grandes hechos, es el que recibe. Por eso es fundamental entender que la fe es la certeza, la seguridad en Dios que se manifestará y recibiremos lo que estamos pidiendo. Qué interesante, ¿verdad? Pero más interesante es que si usted y yo tenemos esa fe, vamos a ver grandes manifestaciones de Dios. Y no solamente cuestiones sencillas, porque hay veces solicitamos la ayuda de Dios en hechos que no alcanzamos, pero que al acudir a Él, al buscar en Él su apoyo y su ayuda, lo logramos. La fe es el ejercicio más grande que puede tener una persona para recibir milagros. Y como dije, no solamente cosas sencillas, sino también hechos extraordinarios que pueden ser recibidos si hay una fe poderosa, si hay una fe dinámica, si hay una fe que se radica en la mente y en el corazón del creyente para recibir las obras de Dios. Los grandes hechos de Dios son para los que tienen fe. Sigue diciendo la Escritura, y ahora vamos a Hechos, capítulo 14, versículos 9 y 10. He aquí pues a un hombre que tuvo fe y por eso hubo grandes manifestaciones a través de él, pidiéndole a Dios que obrara para el beneficio de otros.
Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Estamos en Hechos capítulo 14, versículos de el 10 en adelante. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. El apóstol Pablo, a quien le conocimos anteriormente como Saulo, un hombre rebelde ante la palabra de Jesucristo, no ante la palabra de Dios, sino ante la palabra de Jesucristo, ante el rechazo que tenía del Evangelio, es convertido por Cristo Jesús. Jesús le habla a su corazón y Jesús le enseña que Él es el Todopoderoso, el grande, el maravilloso, el que hace manifestaciones extraordinarias. El apóstol Pablo se interesa por conocer a Jesús, por conocerlo no como su enemigo, sino como su Señor, como su Dios, como su Redentor, como su Salvador. Y he allí la clave para recibir milagros. Debemos conocer a Cristo Jesús. Él dice en su palabra: todo lo que pidiereis a mi Padre en oración, lo recibiréis. Si queremos que haya milagros, debemos conocer al gestor, al promotor de los milagros. Ese es Cristo Jesús. Debemos interesarnos en escudriñar las Sagradas Escrituras y sobre todo ver cómo el Señor Jesús nos brinda la oportunidad de hacer milagros en su nombre. Eso es lo que pasa con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se encuentra con un hombre imposibilitado de los pies y cojo de nacimiento, no podía caminar. Versículo 9, hay una frase que termina el versículo y Pablo siente en su corazón que el hombre, como lo dice el versículo 9, la última parte, viendo que tenía fe para ser sanado. Importante, ¿no? El apóstol Pablo ve a un hombre enfermo, ve a un hombre imposibilitado de los pies, un hombre que no puede caminar, un hombre que está lisiado, y reconoce, siente el apóstol Pablo que ese hombre tiene fe. Tiene fe significa que hay esperanza, que tiene el deseo de ser sanado, que no ha perdido la esperanza de un milagro. Y ahí está el apóstol Pablo, muy atento a su deseo, a su interés, a su fe, que algún día él podía recibir un milagro de parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo, viendo su fe, sintiendo su fe, le dice: levántate, ponte derecho, y el hombre se levantó, se sanó. Los pies volvieron, o los pies recobraron, o los pies estuvieron en sus tobillos, en sus piernas, de una manera natural y con una sanación de lo alto, para que este hombre pudiera ponerse en pie y caminar. La fe se descubre, la fe se manifiesta, la fe se ve. Es el caso de este hombre. Y probablemente este señor lisiado oraba a Dios para que le mandase a alguien o para que Dios mismo de alguna manera le sanara. Y Dios envió al apóstol Pablo, aquel hombre que renegaba del Evangelio, que perseguía a los cristianos, pero ahora con una fe
que Él puede, en el nombre de Cristo Jesús, canalizar los milagros de Dios, lo hace. Entonces la fe de Pablo y la fe de este hombre que esperaba ser sanado se juntan y el hombre recibe el gran milagro que no podía recibir por otro lado. He aquí pues la fe cómo es de importante. Y hay muchos pasajes bíblicos. ¿Se acuerdan la mujer del flujo de sangre? Había gastado todo su dinero en médicos, en medicamentos, pero no había recibido la salud. Y con fe, dice las Sagradas Escrituras, se propuso en su mente y en su corazón que acercándose a él, que tocándole el borde de su vestido, sería sana. Y así como su fe lo planeó, así como su fe lo deseó, así mismo lo alcanzó. Hay muchos pasajes bíblicos sobre esto. La mujer pues creyó que haciendo eso, que buscando a Jesús en medio de la multitud y con dificultad llegar hasta él, pensando en su corazón que si tocaba su vestidura sería sana. Esa es la construcción de la fe. Y la construcción de la fe es ir a Jesús, tocar su corazón para que Él haga el milagro. ¿Cuántas cosas hubiésemos logrado si hubiésemos tenido la fe de esta mujer o la fe de aquel hombre que tenía torcidos los pies y logró el milagro? La fe logra lo que no podemos alcanzar nosotros y que muchas veces seguimos sufriendo porque no apelamos al Todopoderoso, al Todo Amoroso, que está esperando ayudar a los que pongan en Él su confianza y su esperanza. Los milagros, pues, los reciben aquellos que tienen fe, que tienen la constancia, que tienen la perseverancia en que Dios les escucha, les escuchará y le responderá. Los milagros, pues, son obras de Dios que todos necesitamos. Todos necesitamos la acción divina porque no alcanzamos, no tenemos, sufrimos, nos agobiamos y si no apelamos a Él, si no buscamos su ayuda, no resolveremos, no recibiremos lo que estamos buscando de Dios. Quiero llevarles a un texto, otra vez en el libro de Hechos de los Apóstoles, y es interesante lo que sucede también con el apóstol Pablo. Pues he tomado estos versículos, hay muchos textos que nos hablan de los apóstoles y los no apóstoles que tuvieron la fe para hacer muchos milagros. Entre ellos el apóstol Pedro, por ejemplo. El apóstol Pedro resucita personas y sana muchas enfermedades. Y recordemos, no por él, sino por la intervención divina, deseándola el apóstol Pedro para que, y pidiéndola, por supuesto, para que eso se logre. Dice el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles. Hechos 28, versículos 8 y 9. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería,
Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. El apóstol Pablo es uno de los referentes sobre la fe. Y no exaltamos al apóstol Pablo, tomamos las referencias de él con su fe para decir que a través de él Dios hizo muchos milagros, lo que puede ocurrir con cualquiera de nosotros. Si oramos por un enfermo, si oramos por un problema, si oramos por una necesidad, pues el Señor responde y entonces somos aquellos que, entendiendo la fe, la tenemos para que otros puedan recibir los beneficios de Dios. Esto es lo que hizo el apóstol Pablo. Y aquí Publio, el apóstol Pablo, ha venido de un náufrago, hay mucha gente con él. Ustedes saben que el apóstol Pablo iba camino a Roma, iba preso. Y aquí un hombre en la isla está enfermo. Está enfermo de una enfermedad que lo limita, está en la cama, pero también una enfermedad que lo va a matar. Va a morir Publio, porque esta enfermedad es terrible. Y el apóstol Pablo llega allí y en el nombre de Cristo Jesús pide que este hombre sea sanado. Y es sanado. Y no solamente él, dice que mucha gente enferma de la isla llegó para solicitar también sanidad y la recibió. Los milagros pues son para la gente que cree. ¿Qué tal si Publio o estas personas hubiesen rechazado a Pablo? Si no hubiesen deseado la oración que él hizo para recibir el milagro. La incredulidad, como lo dijimos en el primer punto y al principio, es aquella que pone barreras, que dificulta el recibir las manifestaciones divinas. Como conclusión a este mensaje, podemos decir que la fe hace posible los grandes milagros. Y los milagros solo los reciben los creyentes, aquellos que confían en Dios, aquellos que le piden a Dios que actúe en sus vidas, que se manifieste poderosamente en aquello en lo que no humanamente se puede lograr. Sí, esa creo que es la conclusión más ajustada a lo que hemos visto en el día de hoy. La fe pues nos lleva a conseguir lo imposible, porque para Dios todo es posible. En este día, tú puedes lograr grandes cosas teniendo fe en Dios, deseando milagros de parte de Dios, confiando en Dios, por supuesto. En la aplicación de este mensaje, tú puedes decidir si continúas con tu incredulidad o con tu falta de fe y volverte una persona llena de fe, de esperanza y de confianza en Dios y pedir creyendo que lo que se pide se va a recibir. Espero que hayas aprendido que quien tiene fe en Dios y necesita un milagro, se puede lograr si confías en el Señor y si lo pides con fe. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.